En 1989, mientras el muro de Berlín se derrumbaba piedra por piedra y millones de personas celebraban en las calles el fin de una era, un hombre permanecía en silencio, observando desde la ventana de un edificio gris en Dresde, Alemania Oriental. No era un soldado, tampoco un político de alto rango. Era algo mucho más peligroso. Era un espía. Su nombre completo: Vladimir Vladimirovich Putin. Tenía 37 años. Llevaba 4 años destinado en territorio alemán. Y aquel día histórico, mientras el mundo miraba hacia el futuro, él veía cómo la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Con ella se hundía el imperio de inteligencia más temido y eficiente del mundo, la KGB. Pero para Putin, aquel no fue el fin de nada. Fue el inicio de algo mucho más grande, mucho más silencioso, mucho más profundo. Una guerra sin ejércitos masivos, sin banderas ondeando en los campos de batalla, sin tanques cruzando fronteras a plena luz del día. Una guerra invisible. Esta es la historia de cómo un agente de inteligencia soviético se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia. Y de cómo las lecciones aprendidas en Alemania Oriental moldearon el destino de millones de personas durante las siguientes 3 décadas. Bienvenidos a Guerra Invisible. Para entender la historia de Putin, primero debemos entender Alemania. En plena Guerra Fría, durante las décadas de los 60, 70 y 80, Alemania no era simplemente un país dividido por un muro de concreto y alambre de púas. Era el campo de batalla de inteligencia más denso, complejo y peligroso de todo el planeta. Berlín Occidental era una isla capitalista rodeada de territorio comunista. Dresde era una de las ciudades industriales clave del bloque soviético. Y entre ambas operaban decenas de agencias de inteligencia de más de 20 países diferentes: la KRA estadounidense, el MI6 británico, el Mossad israelí, el BN de alemán occidental y, por supuesto, la temible KGB soviética y su contraparte alemana, la Stasi. Berlín y Dresde se habían convertido en auténticas colmenas de espías, informantes, colaboradores secretos y dobles agentes. Cada embajada extranjera era, en realidad, una base encubierta de operaciones de inteligencia. Cada periodista acreditado, un posible infiltrado. Cada taxista, camarero o secretaria podía estar trabajando para alguno de los bandos. Nadie confiaba en nadie. En ese contexto de paranoia institucionalizada y vigilancia constante, llegó a Dresde, en 1985, un joven oficial de la KGB de 33 años. Vladimir Putin. Putin no era un espía de élite enviado a operaciones de alto riesgo. No era James Bond. Su trabajo era mucho menos glamoroso, pero mucho más efectivo. Había sido destinado como oficial de enlace entre la KGB soviética y la Stasi alemana, la policía secreta de Alemania Oriental. Su misión oficial tenía 3 objetivos principales. Primero, reclutar informantes locales entre ciudadanos alemanes, estudiantes extranjeros y personal militar. Segundo, obtener información tecnológica, militar y estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. Y tercero, proteger los intereses soviéticos en pleno corazón de Europa Occidental, asegurándose de que ninguna operación de inteligencia enemiga pudiera desestabilizar el bloque comunista. Durante 5 años, Putin trabajó en las sombras. Aprendió a leer a las personas, a identificar sus miedos, sus ambiciones, sus debilidades. Aprendió que el dinero, el poder y el miedo son las 3 llaves maestras para abrir cualquier puerta cerrada. Pero, sobre todo, aprendió 3 principios que definirían el resto de su vida. Primero, que el poder real nunca se muestra.
El verdadero control no se ejerce desde un trono visible, sino desde las sombras, moviendo hilos invisibles. Segundo, que la información vale más que todas las armas del mundo. Un secreto bien guardado puede destruir gobiernos. Un dato filtrado en el momento justo puede cambiar el curso de la historia. Y tercero, que un sistema político, cualquier sistema, solo sobrevive mientras controla el miedo de su pueblo. No el amor, no la lealtad, el miedo. Dresde no era una ciudad glamorosa. No era Moscú ni Leningrado. Era una ciudad industrial gris, fría, vigilada en cada esquina. Pero para Putin fue la mejor escuela de poder que podría haber existido. Allí comprendió que los imperios no se construyen con discursos heroicos ni con banderas. Se construyen con paciencia, información y control absoluto de las narrativas. Y justo cuando comenzaba a dominar ese tablero de ajedrez humano, el tablero entero comenzó a desmoronarse. 1989. El año en que el mundo cambió para siempre. Y para Putin, el año en que aprendió la lección más importante de su vida. Así se destruye un país, no desde fuera, desde dentro. La Unión Soviética, la superpotencia que había dominado media Europa durante más de 4 décadas, se tambaleaba al borde del abismo. Los países satélites, uno tras otro, comenzaban a romper sus cadenas. Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Las protestas masivas se extendían como incendios imposibles de controlar. El comunismo europeo colapsaba como un castillo de arena frente al mar. Y en Dresde, la tensión era cada vez más palpable. A principios de diciembre de 1989, manifestantes alemanes comenzaron a concentrarse frente a los edificios gubernamentales. Asaltaron oficinas de la Stasi, quemaron archivos, destruyeron símbolos del régimen. Y entonces se dirigieron hacia el edificio de la KGB. Putin estaba dentro, junto con otros oficiales soviéticos. La multitud crecía. Los gritos se intensificaban. La situación estaba a punto de descontrolarse. Desesperado, Putin tomó el teléfono y llamó a la base militar soviética en la ciudad, pidiendo refuerzos. Le dijeron que esperara. Volvió a llamar. Exigió apoyo inmediato. La respuesta fue la misma. Esperen. Finalmente, llamó directamente a Moscú. Nadie respondió. Por primera vez en su vida, el imperio que lo había formado, que le había dado propósito y poder, lo abandonaba completamente. Putin comprendió en ese momento que la Unión Soviética no solo estaba cayendo, estaba desapareciendo, y nadie en Moscú sabía qué hacer. Así que tomó una decisión. Ordenó a su equipo quemar todos los documentos secretos que había en el edificio. Durante toda la noche, mientras afuera la gente cantaba y celebraba, adentro ardían expedientes, nombres, informes de operaciones encubiertas, toneladas de información, años de trabajo de inteligencia, vidas enteras de informantes y agentes secretos, todo convertido en cenizas. Más tarde Putin describiría esa noche como un momento de profunda traición y humillación. No había sido derrotado por un enemigo externo. No había perdido en combate. Había sido abandonado por su propio sistema. Y mientras miraba cómo los símbolos soviéticos eran derribados uno tras otro en las calles, un pensamiento se clavó profundamente en su mente. Así se destruye un país, no desde fuera, desde dentro. En 1991, la Unión Soviética dejó de existir oficialmente. 15 repúblicas se separaron. El poder centralizado de Moscú se evaporó. La economía colapsó. Millones de personas perdieron sus trabajos, sus ahorros, su identidad. Rusia pasó de ser una superpotencia a ser un país en ruinas. Y para los antiguos agentes de la KGB,
Ese fue el fin de su mundo. Muchos tuvieron que reinventarse. Algunos se convirtieron en empresarios, otros en criminales, otros simplemente desaparecieron. Pero uno de ellos supo moverse entre el caos mejor que nadie. Vladimir Putin jamás olvidaría lo que vio en Dresde, y juró que Rusia nunca volvería a ser humillada de esa manera. Nunca más. Durante los últimos años de la Guerra Fría, mientras la tensión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaba niveles críticos, Moscú desarrolló uno de los sistemas de control nuclear más sofisticados y aterradores jamás creados. Su nombre en código: Cheget. Los maletines nucleares Cheget eran dispositivos portátiles, del tamaño de un maletín ejecutivo, conectados directamente al sistema de mando y control de las fuerzas estratégicas soviéticas. Su función era simple y aterradora: permitir el lanzamiento de un contraataque nuclear masivo, incluso si Moscú era destruido en un primer ataque enemigo. 3 maletines existían de manera oficial: uno con el presidente, otro con el ministro de Defensa y el tercero con el jefe del Estado Mayor. Cada uno podía autorizar un lanzamiento nuclear, pero se necesitaban al menos 2 para ejecutar la orden final. Era el equivalente soviético al famoso botón rojo estadounidense. Pero en 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, el control de esos maletines se volvió extremadamente incierto. Durante los meses de caos político, hubo momentos en los que no estaba claro quién tenía la autoridad real sobre el arsenal nuclear soviético. Algunos documentos desclasificados sugieren que una de las unidades pudo haber desaparecido temporalmente durante el caos. Posiblemente en territorio alemán. Nadie sabe qué ocurrió con certeza. Pero el mito del maletín perdido se convirtió en un símbolo poderoso: el poder absoluto que puede caer en manos de quien mejor sepa esperar. En 1990, después de regresar de Alemania, Putin se instaló en San Petersburgo, su ciudad natal. Allí comenzó a trabajar en la alcaldía, bajo las órdenes del entonces alcalde Anatoly Sobchak, quien había sido uno de sus profesores de Derecho en la universidad. Oficialmente, su puesto era el de asesor de relaciones internacionales, pero en realidad, Putin utilizaba sus habilidades de inteligencia para controlar redes económicas, políticas y empresariales en la ciudad. Gestionaba licencias de importación y exportación. Mediaba entre el gobierno local y los nuevos oligarcas que surgían del capitalismo salvaje. Protegía intereses estratégicos y en el proceso fue tejiendo una red de contactos que resultaría crucial para su futuro. En 1996, cuando Sobchak perdió las elecciones, Putin podría haber desaparecido en la irrelevancia, pero ya había llamado la atención del nuevo círculo de poder en Moscú. En 1998, el presidente Boris Yeltsin lo nombró director del FSB, el Servicio Federal de Seguridad, sucesor directo de la KGB. Un año después, en agosto de 1999, algo extraordinario sucedió. Yeltsin, enfermo y desprestigiado, buscaba un sucesor de confianza, alguien leal, alguien duro, alguien capaz de controlar el caos, y eligió a Putin. El 9 de agosto de 1999, Vladimir Putin fue nombrado primer ministro de Rusia. Tenía 46 años. Casi nadie fuera de los círculos políticos sabía quién era. Los medios internacionales lo describían como un burócrata gris sin carisma. Pero en cuestión de meses, ese burócrata gris demostraría ser un líder implacable. En septiembre de ese mismo año, una serie de atentados terroristas con bombas
sacudió Moscú y otras ciudades rusas. Murieron casi 300 personas. El gobierno culpó a separatistas chechenos, y Putin lanzó la Segunda Guerra de Chechenia con una contundencia brutal. Su famosa frase de entonces se convirtió en un símbolo de su estilo: «Los perseguiremos hasta en el baño. Y ahí los liquidaremos». La población rusa, cansada del caos y el crimen de los 90, lo vio como un líder fuerte, alguien que devolvería el orden. El 31 de diciembre de 1999, en un movimiento sorpresa, Boris Yeltsin renunció a la presidencia. Y Vladimir Putin se convirtió en presidente en funciones de Rusia. 3 meses después, en marzo del año 2000, ganó las elecciones presidenciales con más del 50% de los votos. El antiguo espía de Dresde se había convertido en el hombre más poderoso de Rusia. Y desde ese momento, cada decisión política, cada movimiento militar, cada estrategia mediática llevó el sello inconfundible de la mentalidad que había aprendido en Alemania Oriental. Control de la información, gestión del miedo, lealtad inquebrantable de los círculos cercanos, eliminación sistemática de amenazas internas. Para Putin, la lección de Dresde nunca fue olvidada. El poder no se conquista con gritos ni con banderas. El poder se infiltra, se construye desde las sombras, y cuando finalmente se muestra, ya es demasiado tarde para detenerlo. Desde su llegada al poder, Putin comenzó una reconstrucción sistemática del poder ruso. Primero, reactivó y modernizó las redes de inteligencia. El FSB y el GRU, la inteligencia militar, recibieron financiamiento masivo y tecnología de punta. Segundo, retomó el control de los medios de comunicación. Uno por uno, los canales de televisión independientes fueron cerrados, comprados o forzados a alinearse con el Kremlin. Para el año 2005, prácticamente todos los medios importantes de Rusia estaban bajo control estatal directo o indirecto. Tercero, sometió a los oligarcas. Aquellos que aceptaron las reglas de Putin pudieron conservar sus fortunas. Aquellos que lo desafiaron, como Mikhail Jodorkovsky, terminaron en prisión o en el exilio. Y cuarto, reactivó el arsenal nuclear y las fuerzas armadas. El presupuesto militar comenzó a crecer año tras año. Se modernizaron submarinos nucleares. Se desarrollaron nuevos sistemas de misiles hipersónicos. Se invirtió en ciberdefensa y guerra electrónica. Rusia volvía a ser una potencia militar de primer nivel. Y en cada aparición pública importante había un detalle que nunca faltaba: el maletín nuclear Cheget, siempre acompañando al presidente, siempre visible, siempre enviando el mismo mensaje silencioso al mundo: Rusia sigue teniendo la llave del fin del mundo. La estrategia era clara. No se trataba solo de tener el poder. Se trataba de que el mundo lo supiera, de infundir respeto o miedo, y ambos son formas del poder. Bajo Putin, Rusia comenzó a intervenir en conflictos que antes parecían lejanos. Georgia, en 2008. Crimea y el este de Ucrania, en 2014. Siria, en 2015. Y paralelamente, las agencias de inteligencia rusas desarrollaron operaciones de influencia en redes sociales, campañas de desinformación y ciberataques contra infraestructuras críticas de países occidentales. Elecciones en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, todas fueron señaladas por tener algún tipo de interferencia rusa, aunque las pruebas variaban en solidez. El espionaje se había digitalizado, y Rusia lo dominaba. Putin había aprendido bien la lección de Dresde. No hace falta destruir físicamente a un enemigo. Basta con desestabilizarlo desde dentro, sembrar desconfianza,
dividir a la sociedad, hacer que el enemigo se destruya solo. La guerra invisible había comenzado, y muchos ni siquiera se habían dado cuenta. 3 décadas después del colapso de la Unión Soviética, 3 décadas después de aquel día en Dresde, cuando nadie respondió su llamada, Vladimir Putin gobierna una Rusia que combina el orgullo imperial del pasado con las técnicas de control del espionaje moderno. El joven agente que vio caer la Unión Soviética juró que su país nunca volvería a ser humillado. Y lo logró, no con armas, sino con control, paciencia y cálculo. Para algunos, Putin es el último defensor del orgullo ruso. Para otros, el heredero de una maquinaria de poder que nunca desapareció. Pero todos coinciden en algo. Detrás de cada decisión, de cada silencio, se esconde el pensamiento de un agente entrenado para sobrevivir en las sombras. Porque Putin no dejó de ser parte de la KGB. La KGB, en cierto modo, nunca lo dejó a él. Su forma de gobernar lleva la firma inconfundible de un oficial de inteligencia. No es espontáneo, no improvisa. Cada movimiento está calculado, cada palabra medida, cada silencio tiene un propósito. En las reuniones internacionales, mientras otros líderes hablan, Putin observa, evalúa, busca debilidades, identifica qué motiva a cada persona frente a él. Es el mismo método que aprendió en Dresde hace 40 años. Ha construido un sistema donde la lealtad personal es más importante que la ideología, donde los antiguos colegas de la KGB ocupan los puestos clave del poder, donde la información se controla con la misma rigurosidad que en la era soviética, solo que con tecnología del siglo XXI. Rusia bajo Putin no es la Unión Soviética, no tiene la misma ideología comunista, no controla el mismo imperio territorial, pero tiene algo que la Unión Soviética perdió en sus últimos años, una narrativa de poder coherente. Putin ha vendido a los rusos una historia simple pero efectiva. Rusia es una gran potencia que fue humillada en los 90, pero que ahora ha recuperado su lugar en el mundo. Y él es el líder que hizo posible ese renacimiento. Para mantener esa narrativa, necesita enemigos externos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos, Occidente en general. Son los adversarios contra los que Rusia debe defenderse, según el discurso oficial del Kremlin. Y curiosamente, esos mismos enemigos fueron los que Putin estudió, infiltró y combatió cuando era un joven oficial en Alemania Oriental. El círculo se cierra. Pero hay un costo. El sistema que Putin ha construido depende completamente de él. No hay sucesión clara. No hay instituciones verdaderamente independientes. Todo el poder está concentrado en una sola persona. Y eso plantea la pregunta inevitable. ¿Qué pasará cuando Putin ya no esté? Nadie lo sabe con certeza, ni siquiera quizás el propio Putin. Porque el sistema que creó para asegurar su poder podría también ser su mayor vulnerabilidad. Un sistema basado en lealtades personales es, por definición, inestable cuando la persona central desaparece. Mientras tanto, el hombre que vio caer la Unión Soviética desde una ventana en Dresde continúa gobernando desde el Kremlin. Más de 2 décadas en el poder. Más tiempo que muchos líderes soviéticos. Ha sobrevivido a 4 presidentes estadounidenses. Ha visto cambiar gobiernos en toda Europa. Ha navegado crisis económicas, sanciones internacionales, protestas internas. Y sigue aplicando las mismas lecciones que aprendió hace 40 años. Controla la información, gestiona el miedo, nunca muestres debilidad, y recuerda siempre que el verdadero poder se ejerce desde las sombras. La historia de Putin es, en muchos sentidos, la historia de Rusia misma.
Un país que cayó al abismo en los años 90 y que, bajo su liderazgo, ha intentado recuperar su estatus de gran potencia, para bien o para mal. Es también la historia de un sistema de espionaje que sobrevivió a la caída de su imperio. La KGB fue oficialmente disuelta en 1991. Pero sus métodos, su mentalidad, su red de exagentes nunca desaparecieron realmente. Simplemente se adaptaron, evolucionaron y encontraron en Putin su máxima expresión. 3 décadas después de Dresde, la lección permanece. Las guerras modernas no se ganan con tanques y misiles. Se ganan con información, narrativas, control de la percepción pública. Se ganan en silencio, sin que nadie se dé cuenta, hasta que es demasiado tarde. Putin comprendió esto mejor que nadie, y lo aplicó no solo en política exterior, sino en la construcción de su propio poder interno. Hoy, mientras el mundo observa a Rusia, muchos se preguntan qué pasará después de Putin. Pero quizás la pregunta más importante es otra. ¿Realmente terminará algún día la era que comenzó en Dresde en 1989? Porque el último agente de la KGB no solo sobrevivió a la caída de su imperio, construyó uno nuevo, diferente, más sutil, pero quizás a su manera igual de poderoso. Y así, la Guerra Fría nunca terminó realmente. Solo cambió de forma. Se volvió invisible. Se trasladó a las redes sociales, a los ciberataques, a las campañas de desinformación, a las elecciones manipuladas. Las guerras del siglo XXI no se libran con bombas. Se libran con información, con narrativas, con control de la verdad misma. Y en ese campo de batalla invisible, Putin sigue siendo uno de los jugadores más hábiles del planeta. Porque, al final, nunca dejó de ser lo que fue en Dresde, un espía, un observador, un estratega, un hombre que entiende que el poder real no se muestra, se ejerce en silencio. Y así termina la historia del último agente de la KGB. O quizás solo termina este capítulo. Porque mientras Putin permanezca en el poder, la historia continúa escribiéndose, desde las sombras de Dresde hasta las luces del Kremlin, del colapso de un imperio a la construcción de otro, de un espía olvidado a un líder global. Esta ha sido la historia de Vladimir Putin, el último agente de la KGB, el hombre que aprendió que las guerras verdaderamente importantes se ganan en silencio.